Aleluya. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente. Le damos gracias a Dios por estar aquí. Amén. Yo sé que ustedes ya tienen ahí en sus Biblias Romanos 4:25 y lo vamos a leer para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso, por favor. Estamos hablando acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en épocas navideñas. Aprovecho para mencionarles, si no me equivoco, corríjanme, el jueves que viene es 24, ¿cierto? El próximo jueves no tenemos clase de seminario bíblico. Usted se queda a celebrar Navidad en su casa, y luego de ese jueves al otro pues ya estamos acá de regreso. Amén. Entonces estamos hablando de la salvación, y desde el versículo 24 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Y hablando de Jesús dice: el cual fue entregado por nuestras, ¿qué? Transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Ahora, hay tres aspectos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que la humanidad no debería de pasar por alto. ¿Okay? Número uno, no deberíamos de pasar por alto el no recordar que Él un día nació. Por eso es que celebramos Navidad, porque recordamos, y el mundo entero recuerda, que un día, aunque no hay certeza exacta de qué día fue, ustedes han recibido muchos estudios de mi parte acerca de eso, lo importante no es el día, la fecha, la hora, sino el acontecimiento. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, se despojó de lo que le hacía mayor, tomando forma de hombre, haciéndose siervo, humillándose hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Sin nacimiento no hay enseñanza, no hay evangelio. Sin nacimiento no hay vida. No hay ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin muerte no hay redención, no hay perdón de pecados. Y sin resurrección no hay justificación, no está el cumplimiento de nuestra salvación. Entonces, hay tres aspectos importantes. Número uno, su nacimiento. Número dos, su vida. Digan bien fuerte conmigo, por favor, su vida. Cuando hablamos de su vida, hablamos de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta época tendemos a cometer el error de quedarnos con la imagen del niño Jesús, ¿verdad que sí? Y nuestro Señor Jesús no se quedó como un baby, como un niño. Él creció, Él tuvo su ministerio y fue a la cruz por amor a nosotros. Pero no solamente hizo eso, sino que también resucitó al tercer día. De esa manera nos justificó y dijo: yo voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso quiere decir que por la vida, la obra, el sacrificio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos creen que Dios no miente? Él dijo: yo voy a preparar lugar ¿para quiénes? Para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Si así no hubiera sido, dice nuestro Señor Jesús, yo se los hubiera dicho. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Ahora, yo quiero que usted entienda que tarde que temprano nosotros vamos a ir a la presencia de Dios y habitar en nuestra morada eterna. Tarde que temprano, de alguna manera o de otra, vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a disfrutar de la vida eterna. Gracias a Dios
por esa esperanza y por esa promesa, porque nuestros seres queridos están disfrutando de una mejor vida. A ellos no les decimos adiós, sino hasta luego. Están disfrutando de una vida eterna, de las moradas celestiales, de ese lugar que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo. La revelación que vemos en el Apocalipsis, un paraíso donde vamos a morar con nuestro Señor Jesucristo, por causa de su resurrección para nuestra justificación. Entonces, ahí en su página 577 de su libro de estudio, dice la resurrección, la ascensión y la intercesión. Asimismo, es necesario mencionar que la obra intercesora de Cristo no se agotó en la cruz. Él no solo fue entregado por nuestras transgresiones, también fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo su intercesión no solamente mientras Él estaba en vida, sino mientras Él está a la diestra del Dios el Padre. Él sigue intercediendo por nosotros quienes estamos en vida. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso. Por eso dice la Escritura que Él es nuestro abogado. Por eso dice la Escritura que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, además también ascendió a la diestra del Padre para gobernar sobre todas las cosas, donde se dice que los creyentes están sentados con Él, porque Él ascendió, envió al Espíritu Santo a morar de forma permanente en cada miembro de su iglesia. Eso está en Juan 14, 17 y 16, 7. ¿Quiénes habían tenido ese privilegio en la antigüedad? Nadie. Somos los primeros en que moró el Espíritu Santo de manera permanente por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no saben cuánta gente en el Antiguo Testamento hubiera anhelado tener la bendición que nosotros tenemos el día de hoy. Porque el Espíritu Santo moraba no de manera permanente y en ciertas personas. Moraba solamente para cuestiones ministeriales. Cuando el ministerio de X personas se acababa, el Espíritu Santo se posaba sobre alguien más. Ustedes recuerdan la historia de Elías y Eliseo, ¿verdad? Le dice Elías a Eliseo, quien era su criado y su seguidor, su guardaespaldas, su discípulo: el Espíritu que está sobre mí va a posarse sobre ti. Y Elías dice: pero yo no quiero nada más eso, yo quiero una ¿qué? Eliseo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Imagínense el anhelo de que el Espíritu Santo morara en ellos como personas. Y esa es la bendición que hoy tenemos nosotros, que el Espíritu Santo mora de manera permanente en nosotros como iglesia de Él. Amén. Entonces dice: y empoderarnos para santidad y servicio aún más. Él intercede ahora por nosotros a la diestra del Padre. Eso está en Romanos 8:34 y en Hebreos 7:25. Ora para nuestro mayor beneficio espiritual, nos defiende de nuestro acusador. Miren, intercede para nuestro beneficio espiritual. Diga conmigo: beneficio espiritual. En el momento en que un predicador desde el púlpito deja de predicar a Cristo para darle lugar al Dios dinero, ya estamos en problemas. Yo creo que se debe educar a las personas en cuanto a dinero, bíblicamente. Yo creo mucho en la mayordomía. Yo creo en la ley de la siembra y de la cosecha. Yo creo que Dios es el que nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay un tiempo, un momento y un espacio para cada cosa. Y la predicación y la enseñanza principal nos debe de dirigir a Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, y a nosotros a los pies de ese Jesús resucitado. ¿Alguien dice amén? Entonces, en nuestra iglesia tratamos de dar una dieta balanceada.
¿verdad? Y enseñar de muchas cosas sin dejar a un lado a nuestro Señor Jesucristo, porque es la esencia de todo. No hay nadie suficientemente bueno para heredar la vida eterna si no es a través de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces, en una ocasión se hizo una entrevista y una persona cristiana comenzó de manera random a preguntar a diferentes personas: ¿te consideras una buena persona? ¿Qué ustedes dirían? Piénsenlo, no respondan. La mayoría de las personas en la entrevista, en las encuestas, decían: sí, soy una buena persona. Les preguntaban, porque muchos de ellos son ateos, ¿verdad? A los que les preguntaron, si murieras hoy, ¿irías al paraíso, al cielo? Y muchos decían: pues sí, yo pienso que soy una buena persona e iría al cielo. Entonces comenzaban las preguntas más fuertes. ¿Alguna vez has mentido? ¿Qué ustedes contestarían? ¿Alguna vez han mentido? ¿Verdad? Sí, muchas veces. Mentiritas piadosas, mentiritas blancas, mentiritas negras y mentirotas a veces, ¿verdad? Entonces, desde ahí la Escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y luego iban por otra pregunta y les decían: ¿alguna vez has dicho el nombre o has pronunciado el nombre de Dios en vano? Todo el tiempo lo hacen las personas. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacerlo, ¿verdad? Y la Escritura dice: no usarás mi nombre en vano. Luego iban más allá. ¿Alguna vez has visto a alguna mujer y la has codiciado? ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has hecho lo otro? Y empezaban a ir. El caso es que al final de la conversación les demostraban que todo ser humano, por lo menos 4 mandamientos violamos de vez en diario. Okay. Ahora, ¿cómo un ser humano pecador puede heredar la vida eterna? No hay manera sino por causa de la bendita justificación e intercesión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Él nos presenta justos delante de Dios por causa de su justicia. Ahora usted tiene que entender, cuando alguien le pregunta: si tú mueres hoy, ¿te vas al cielo? Su respuesta debe de ser sí. Y aquí entra el problema con muchos cristianos que todavía no están seguros de si se van a ir al cielo o no. ¿Ok? Usted como cristiano, como hijo de Dios, tiene una certeza y una seguridad que descansa en las promesas de Dios, no por lo que usted puede hacer, no por su justicia propia, sino por la justicia imputada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando a mí me preguntan: pastor, si tú te mueres hoy, ¿te vas al cielo? Seguro que me voy al cielo. Ira, muy santo. Así decimos, ¿a poco muy santo para irte al cielo? Para nada, al contrario, todo lo contrario, soy ser humano. Pero mi entrada al cielo no me la gano por mi propia cuenta. Mi entrada al cielo me la compró mi Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario y con su resurrección. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo: por Cristo hemos sido justificados. Él está intercediendo por nosotros para nuestro bienestar espiritual, pero no solamente para nuestro bienestar espiritual, sino que también nos defiende de nuestro acusador. ¿Quién es el que nos acusa todos los días? Satanás. Él es el acusador. De hecho, cuando entremos al siguiente tema dentro de este curso de teología, vamos a hablar acerca de Satanás y todos sus nombres. Y todos sus nombres le hacen honor a lo que él es, como Satanás, como acusador. Él está todos los días poniéndote el dedo, decimos en mi país. Mira, se le salió el carácter. Mira, se está portando mal. Mira, y ahí está, y ahí está. Y por el otro lado está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos. Amén.
También santifica nuestras oraciones y nos ministra en nuestro tiempo de necesidad. ¿Cómo Él santifica nuestras oraciones? Por causa del bendito Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué han de pedir como conviene? No lo saben, no lo sabemos en muchas ocasiones. Pero el Espíritu mismo, dice la Escritura del apóstol Pablo, intercede por vosotros como con gemidos indecibles, clamando, Abba, Padre. Hasta en eso, porque en ocasiones si oramos en nuestra humanidad sin la ayuda, sin la intercesión del bendito Espíritu Santo, a veces no sabemos orar como conviene. ¿Estamos aquí? La culminación de lo que vamos a estar hablando es la realización de la redención. Debe de ser la adoración al Dios Trino por la obra del Hijo. Si algo debemos de sacar de todo lo que estamos hablando, de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, es llevarnos a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Yo le hago una pregunta, honestamente. ¿Cómo reaccionaría usted ante la persona que en determinado momento le hubiera salvado la vida? Imagínese que delante de usted está una persona apuntándole con una pistola en la cabeza. Y está a punto de jalar el gatillo. Lo van a matar y no hay forma de que se escape de eso. De repente viene alguien más, lo quita, y cuando esa persona dio el disparo, al que mató fue la persona que se puso en medio y fue la que recibió el disparo. ¿Cómo reaccionaría usted ante esa persona que le salvó la vida y ante la familia de esa persona? Bien tranquilo, bien campante. Oh, gracias. Si usted reacciona de esa manera, le falta gratitud, le falta corazón de verdad para expresar lo que acaba de suceder. Y estamos expuestos a la muerte en cualquier momento. Ahorita yo venía de mi casa y de repente veo que los bomberos empiezan a cerrar la calle. Todavía tuve la oportunidad de sacar la vuelta y pasar. Había habido un accidente. A un carrito pequeñito le pegaron por atrás y por enfrente. Y había una ven de construcción volteada. Y unos paisanos nuestros ahí en la orilla de la carretera. Ojalá que no se haya muerto alguien ahí en ese accidente. Pero en cualquier momento podemos partir. Ahora, si le salvan de la vida física y usted tiene eso en su corazón de gratitud, de que se siente endeudado con la persona que le salvó la vida, con la persona que le ayudó a que usted pudiera seguir viviendo, imagínese la muerte eterna de la cual Jesucristo nos salvó. No nos salvó de lo momentáneo y de lo pasajero. Nos salvó de las garras del infierno para darnos salvación y vida eterna, valga la redundancia, por la eternidad. No estamos hablando de un periodo cortito de tiempo, estamos hablando de la eternidad. Ahora, ¿cómo usted reacciona ante lo que Jesucristo ha hecho por usted? Ante esa entrega, ante esa muerte, ante eso que Él ha hecho por usted. ¿Cómo usted reacciona? Les digo algo de corazón. Yo como pastor siento que a nosotros como iglesia nos hace falta mucho valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mucho. Nos cuesta orar. Nos cuesta estudiar la palabra de Dios, escuchar a Dios. Escuchen eso, escuchar a Dios. Nos cuesta orar, significa pasar tiempo de calidad con el que nos salvó. Nos cuesta escuchar la voz y el consejo de Dios porque no nos gusta leer la palabra de Dios y estudiarla. A pesar de que Él dice, escudriñen la escritura. Escudriñarla es estudiar la profundidad. Nos cuesta adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué significa la palabra adorar? En Juan, cuando dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Si usted estudia ese versículo en griego, la palabra para adorar significa o es proskuneo. Ese es el griego. Y proskuneo significa postrarse. ¿Y sabe qué es la definición de postrarse? Echar su cuerpo hacia adelante y rendirle honor y gloria a Dios. Por eso para el judío, cuando usted le pregunta qué es postrarse, la mejor imagen de postrarse la ve en el muro de los lamentos. Es caer de rodillas y poner la frente en la tierra. Esa es la clase de adoración que Dios busca de sus adoradores. Y aún adorar a Dios a nosotros nos cuesta. ¿Cuántos estamos aquí? Aquel que entregó su vida y nos dio salvación y vida eterna. Nos cuesta obedecer su palabra, nos cuesta estudiar su palabra, nos cuestan los cultos de oración. A veces algunos hasta los duermen los cultos de oración. Imagínense usted, es increíble lo que como iglesia estamos experimentando. Por eso dice la Escritura que en los postreros días el amor de muchos, no solamente el amor entre nosotros, sino también el amor hacia Dios, la entrega, la pasión, la dedicación a Dios. Él espera que nosotros, así como el apóstol Pablo cuando escribe todas estas cartas, que nuestros corazones estallen en adoración a aquel que ha hecho todas estas cosas por nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, ustedes dirán, pastor, pero es que a mí no me gusta hacerlo en público, en la iglesia, yo lo hago en privado, en mi casa. Pues le tengo una muy mala noticia. La adoración pública exige eso. La asamblea reunida exige que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como rescatados por nuestro Señor Jesucristo, le rindamos culto y adoración. ¿Sabe? Con tanta lástima y tristeza me da. ¿Sabe cuáles son los anuncios de muchas iglesias alrededor nuestro? Deberíamos de estar agradecidos de estar en una iglesia de sana doctrina y que no ha perdido el enfoque. ¿Sabe qué dicen los anuncios para este próximo domingo que viene? Función 1 y función 2. Este domingo vamos a tener 2 funciones. O función 3 funciones. Como si la iglesia fuera un centro de entretenimiento. ¿Cuántos estamos aquí? Usted aquí no viene a ser entretenido. Aquí no venimos a entretener a nadie. Los muchachos aquí en la música no vienen a entretener a nadie, ni a que usted disfrute de la música. Ellos existen y están para dirigirle a usted a que entre en una adoración íntima con Dios, a que su alma, espíritu y cuerpo adoren a Dios. Hemos tenido anteriormente estudios acerca de la adoración. No me voy a meter mucho en esto. Tenemos un libro especial, un manual del adorador que le damos a nuestros ministros de alabanza cuando quieren ingresar al grupo de alabanza. Enterito sobre la adoración, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y en ese libro, en ese manual, en ese estudio, hay un salmo que dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová. Y cuando ustedes estudian la adoración, el tema de la adoración, ustedes se van a dar cuenta que hay 2 clases de adoración. Una adoración que nace de adentro hacia afuera y una adoración que nace de afuera hacia adentro. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo así? La adoración que nace de adentro hacia afuera es esa adoración que entiende y puede procesar lo que Cristo significa, los atributos de Dios que merecen honra, gloria, honor, majestad y poder, y también que entienden y pueden procesar lo que Cristo ha hecho.
Al ver la grandeza de Dios, creador del cielo, del universo, sus atributos, su majestad, al ver la obra de mi Señor Jesucristo, al ver la bendición de que el Espíritu Santo esté sobre mí de manera permanente, al ver todas sus promesas, al ver todas sus bendiciones, yo proceso eso en mi mente y en mi corazón, y yo me rindo delante de Dios y le doy toda mi adoración que nace de adentro hacia afuera. Pero la adoración que nace de afuera hacia adentro es esa adoración que dice David: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese pasaje tiene tanta enseñanza para la iglesia del día de hoy. ¿Sabe qué está diciendo el salmista cuando escribe eso? Que va a haber épocas en tu vida donde vas a estar delante de la presencia de Dios en tu casa o en la reunión como iglesia, y no vas a tener ganas de adorar. No vas a ver razones de adorar. Puede que estés quebrado, puede que estés lastimado, puede que estés herido, puede que estés abrumado, puede que tengas muchas cargas. Va a haber momentos en que no vas a tener ese deseo de adorar a Dios. Ahí es cuando la adoración es de afuera hacia adentro, y te obligas a ti mismo a recordar los beneficios de Dios, su grandeza y sus atributos, humillarte como hijo de Dios, como creación de Dios, y decirle a tu corazón: bendícelo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y porque Él lo merece. Con ganas o sin ganas, bendice alma mía a Jehová. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo: adoración, servicio y santidad. Amén. Nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo quiero que usted entienda esto. Nuestra iglesia rinde cultos al Señor. Venimos al servicio a Dios. Venimos a servir a Dios a través de la iglesia y venimos a rendir culto. Así es que entendamos esto: la iglesia somos nosotros, las personas. El edificio, el templo, las instalaciones de la iglesia, como lo quiera llamar. La iglesia somos cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Pero no venimos a una función. No venimos a un centro de entretenimiento sano. No venimos a otra cosa que no sea rendir culto a Dios y al servicio a Dios. Venimos al culto. Aunque suena así bien estilo secta, porque casi no se usa, ¿verdad? Pero vamos al culto, a adorar al Señor, a rendir culto a nuestro Dios todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios trino. Amén. Déselo fuerte al Señor. All right. Entonces, cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar acerca del llamamiento externo a través de la proclamación del evangelio. Amén. Como hemos mencionado antes, cuando Pablo habla de la doctrina del llamamiento divino en Romanos 8:30, tiene en mente el llamado eficaz o regeneración por el cual Dios invita soberanamente al pecador a salir de la muerte espiritual para entrar en la vida espiritual. De hecho, cuando la epístola del Nuevo Testamento hablan del llamamiento divino, en todos los casos se refieren a este llamado interno y eficaz, sin lugar a duda. Los evangelios hablan de otro llamado que suele denominarse llamado externo, llamamiento general o llamamiento del evangelio. Esto alude a la proclamación verbal del mismo, por el cual todos los pecadores son llamados a apartarse de su pecado y confiar en Cristo para la salvación. El llamamiento que Cristo nos hizo fue a través del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. La palabra evangelio viene de una palabra que es heraldo, ¿verdad? ¿Y qué es un heraldo? Es alguien que proclama. En la antigüedad, las personas, cuando hablamos de la proclamación del evangelio, la proclamación de las buenas noticias, estamos hablando como en la antigüedad se hacía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Si se iba a dictar un edicto del rey,
¿Cómo creen que se hacía? Se subía alguien en una tarima y comenzaba a proclamar y a leer el edicto, a difundir la noticia. Eso es exactamente lo que como hijos de Dios estamos llamados a hacer: predicar las buenas nuevas de salvación, hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en esa cruz. Y luego viene el llamamiento interno, la regeneración. Por las deficiencias del llamado externo, los pecadores necesitan un llamamiento sobrenatural, eficaz, inherente, poderoso para vencer los efectos de la depravación y que pueda llevarlos al arrepentimiento y a la fe salvadora. Estamos en la página 589. En su estado natural, el hombre se caracteriza por la muerte espiritual. Efesios 2:1. Por naturaleza, él es un cadáver espiritual, del todo insensible a la verdad espiritual proclamada en el llamamiento externo del evangelio. Por esta razón, el hombre natural siempre rechazará el evangelio, porque las cosas del Espíritu de Dios para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Vamos a 1 Corintios 2:14, por favor, si son tan amables. 1 Corintios 2:14. Entonces entra un llamamiento interno. ¿Cuál es el llamamiento interno que hace el Señor? Vamos a leer desde el 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre que natural, muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Alguien dice amén? Entonces viene nuestro Señor a través del Espíritu Santo, y mire lo que sucede. Vamos ahí en 2 de Corintios 4:4, un libro más adelante, 2 de Corintios 4:4. Entonces el apóstol Pablo dice, y en toda la escritura está: el ser humano está muerto espiritual, no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Luego en 2 de Corintios 4:4 dice, y vamos a leer desde el 1: por lo cual, teniéndonos nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando ¿qué? Miren, ni adulterando ¿qué? ¿Ustedes creen que hoy haya predicadores que adulteran la palabra de Dios para beneficio propio? Un montón de falsos maestros que adulteran la palabra de Dios para beneficio propio, ¿ok? Sino por la manifestación de la verdad. Ahora, déjenme les hablo un momentito acerca de esa palabra adulterada. Dice la escritura que deseemos como niños recién nacidos ¿qué? La leche espiritual, ¿no qué? Adulterada, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo usted se da cuenta si una palabra está adulterada o no? Tiene que conocer la verdad, la palabra no adulterada. Se lo voy a decir en el simbolismo bíblico. Está hablando de leche espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Cómo usted se da cuenta que una leche está adulterada? Adulterada significa que está mezclada con agua. Así como en nuestros países, yo no hacía en el suyo, pero en mi país pasaba el lechero, ¿verdad? Con sus botes bien grandototes. Esa leche la tenías que hervir, pero los que compraban leche todos los días se daban cuenta cuando venía adulterada, porque a veces los lecheros eran bien inteligentes y las mezclaban con agua para sacar más ganancia a la leche. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la leche adulterada es la leche diluida. ¿Saben qué es la leche diluida en la palabra de Dios? Decirle a la gente y predicarle a la gente lo que quieren escuchar. Nunca una palabra diluida va a confrontar a las personas.
La palabra verdadera confronta al pecador. La palabra verdadera es un espejo que nos hace ver nuestras imperfecciones y nuestros pecados para que nos arrepintamos de verdad y de corazón y nos volvamos al camino correcto. Pero la leche adulterada es la diluida. Tranquilitos, contentitos, mientras estén dando diezmo, no los molestamos. Esa no es la verdadera predicación. Y eso es lo que hacen muchas iglesias. Por eso vemos el evangelio de la prosperidad, por eso vemos el evangelio de, ¿cómo les puedo decir este evangelio? Este evangelio diluido, que en lugar de ser predicadores, son expositores que ayudan al crecimiento personal. Motivadores es la palabra correcta. Ya no son predicadores, ahora son motivadores. Porque vivimos en el mundo donde todos quieren motivación. Me da tanta tristeza saber que muchas personas, aún de nuestra iglesia, hacen oraciones que un predicador escribe. La oración para tu sanidad matrimonial. Oración para atraer tus riquezas. La oración para la felicidad, como si fueran palabras mágicas y que con una oración ya. Parece que no hemos leído la palabra de Dios. La escritura dice que en ocasiones hay que orar y orar y orar y orar por la misma cosa hasta que algo suceda. En ocasiones dice que descanses en fe en que Dios lo va a hacer. Pero miren, aparte de la oración, Dios no nada más nos manda a orar. Por eso hay un buen dicho que dice: orando y con el mazo dando. Y ese dicho está bien dicho. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Oración para sanar el matrimonio. ¿Qué son rezos o amuletos o qué? Para sanar tu matrimonio tienes que ser semejante a Cristo y tratar a tu esposa como a vaso más frágil, y la esposa someterse a su marido. Ya no les gustó, ¿verdad? Eso sana el matrimonio. No una oracioncita. Para poder vivir felices, bendecidos, como Dios nos quiere bendecir, tenemos que seguir el manual de instrucciones de la vida, que es la palabra de Dios. No hay una receta mágica. ¿Cuántos estamos aquí? Pero usted viera cuántos seguidores tienen los motivadores. Y nosotros, pobrecitos, que predicamos la verdad, nadie nos quiere escuchar. ¿Por qué? Porque el que predica la verdad confronta. A Juan le cortaron la cabeza porque aún a gobernantes les confrontaba con la palabra y les decía: eso que están haciendo es pecado y ofende a Dios y es abominación delante de Dios. Y uno no quiere decir nada porque el hermanito se va a ofender, porque la hermanita se va a ofender, porque se va a ir de la iglesia. Si por predicar de la verdad se tiene que quedar la iglesia vacía, pues yo como pastor, ¿saben qué es lo que yo digo? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces no puede andar en búsqueda de motivadores, de gente que le haga promesas vacías, sino que debe de estar en búsqueda de la verdad. Amén. Pero usted tiene que probar la verdad para poder distinguir entre la leche diluida y la leche no diluida. Amén. A través del estudio. Ahora dice: sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Miren por qué se pierde la gente. Porque el evangelio está encubierto, en los cuales, en esas personas que tienen el evangelio encubierto, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de ¿qué? De los incrédulos. Estamos en 2 Corintios 4:4. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de ¿quién? Mire quién está hablando por el amor de Dios. El apóstol Pablo.
Y dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora vemos todo lo contrario. Recibamos con un fuerte aplauso y un elogio al superapóstol, al megaprofeta. Algunos hasta los cargan en sus sillas. Ahora, con mucho respeto, no estoy de acuerdo con esto. Algunos hasta los sientan en sillas especiales. Sí, la escritura dice que el pastor debe de ser tenido como digno de doble honor, y todo el que predica la palabra, pero que no se nos eleve el ego y pedir pleitesía. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, somos siervos de Jesucristo. Ahora hay pastores hasta con guardaespaldas, como si todo el mundo los quisiera matar. ¿Quién se va a interesar en matar a un pastor? ¿Cuántos estamos aquí? Es que el diablo, si el diablo viene y Dios permite que yo me muera, está bien, me voy con él, gloria a Dios. He terminado la carrera, he terminado la obra que Dios me dio. ¿Me siguen hasta aquí? Para un pastor es muy difícil saludar a todo mundo, pero yo aprendí en el seminario que el pastor que no huele a oveja no es pastor. Y hay pastores que lo único que son expositores. Entran por atrás de la tarima, se sienten la cuarta persona de la Trinidad, ven todos hacia abajo porque son inferiores a ellos. Nadie llega al cielo si no es por ellos. Nadie recibe bendición si no es por su oración. Nadie recibe bendición si Él no les bendice. Hagan de cuenta que estamos imitando la religión tradicional y salen por el otro lado y listo. ¿Cuántos estamos aquí? Diga conmigo, siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién hizo eso? Dios hizo que resplandeciera nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ustedes van a ver todo lo que el ser humano es sin Dios, sordos, estábamos en las tinieblas. Pedro dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas no podíamos ver, pero la luz llegó a nosotros por gracia de Dios. Amén. Entonces avanzamos en nuestros libros y nos vamos a saltar. Usted se supone que esté leyendo en casa. Nos vamos a ir a la página 602 y vamos a hablar acerca de la conversión. ¿Ok? Vimos llamado externo, la predicación, la proclamación del evangelio. Llamado interno. Nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da ¿qué? Convicción de pecado, juicio, etcétera. ¿Okay? El Espíritu Santo nos dirige a Cristo y entonces viene la conversión. La porción anterior examinaba la primera fase de la aplicación de la redención, el llamado eficaz de la redención de Dios por medio de la predicación del evangelio, en el que Él imparte vida espiritual al pecador, cambia su naturaleza y lo lleva de la muerte ¿a qué? A la vida. ¿Cómo se lleva eso? A través del nuevo nacimiento. Porque el que no nace de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ustedes se saben el pasaje, cómo he de nacer de nuevo, etcétera, etcétera. El nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice que cuando estamos en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Ojo, aquí diga conmigo, somos nueva criatura. Y ahí el apóstol Pablo agrega y dice, el que hurtaba, no hurte más. El que hacía esto, no lo haga más. El que hacía lo otro, no lo haga más. Porque somos pecadores regenerados, que tuvimos un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas. ¿Alguien dice amén? Por eso la gente se queda sorprendida. ¿Cómo es posible que tengas en el ministerio sirviendo a fulanito de tal y luego en esa área? Porque somos nuevas criaturas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Somos nuevas criaturas.
Vamos adelante. El primer acto de la naturaleza renovada del pecador regenerado es la conversión. ¿Okay? La decisión consciente de arrepentirse del pecado y de creer en Cristo para salvación. Vamos a ir a Romanos 10, 9 y 10, que ahí vemos el proceso de la conversión. No nos vamos a detener mucho porque eso ya ustedes se lo saben de memoria. De hecho, algunos de ustedes dirigen a las personas a Cristo en la oración de fe, etcétera, etcétera. Romanos 10, 9 y 10, ¿lo tenemos? Cuando les pregunten, ¿y cómo se recibe al Señor? ¿Cómo experimentamos esa conversión? ¿Qué es el proceso establecido por Dios para convertirnos a Él? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Mira, confiesa con tu boca que Cristo es el Señor, pero cree en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Creer en el corazón, eso es fe. Diga conmigo, fe. Hebreos nos enseña, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vemos todo el desfile de los héroes de la fe desde el Antiguo Testamento, en todas partes, y nos dice que la fe es creer. Nosotros creemos en que Cristo Jesús vino a este mundo, nació en un pesebre, como relata la Escritura, que creció, tuvo su ministerio, predicó el evangelio, enseñó a sus discípulos, los discípulos escribieron la palabra de Dios y por fe nosotros creemos en que Él es real. Ahora, nuestra fe no es una fe ciega. Hay muchísimas evidencias, gracias a Dios, desde arqueológicas como históricas, como en cuestiones de libros y literatura, que nos hacen ver que nuestra fe es real. Ahora, que los críticos no puedan entender el poder de Dios, allá ellos, porque hay ciertos relatos en la Biblia que son actos milagrosos que solamente Dios puede hacer y que no los puedes explicar naturalmente, pero eso no niega la existencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo en el corazón que Él nació, vivió, habitó entre nosotros, que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ahora, para este versículo yo espero que ustedes amen el estudio de la palabra de Dios. Les voy a recomendar un libro que siempre recomiendo. Se llama Más que un carpintero. Anótenlo ahí, por favor. De hecho, en la librería de nuestra iglesia lo tenemos. No sé por qué no se ha vendido, ¿verdad? Es uno de los libros más, y está chiquito, más interesantes y más buenos en cuestiones de nuestra fe. ¿Por qué la palabra de Dios es real? ¿Será que el creer en Cristo es de locos? ¿Cuáles son las evidencias para decir que verdaderamente Cristo no es simplemente una historia? Amén. Entonces, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces viene la conversión, aceptar a Cristo por fe. La fe es porque, como dice la Escritura, por fe andamos y no por vista. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Bienaventurados, le dijo a Tomás el incrédulo, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Esos somos nosotros. Esa es la fe. Ahí viene la conversión. ¿Alguien dice amén? En la página 609 les decía, no es una fe ciega, creyendo en fábulas,
es una fe llena del conocimiento de Dios. Yo les digo algo, yo me convertí alrededor de los 12 añitos, más o menos, ¿ok? Ahora, esta es mi vida, lo digo con mucha humildad, ¿ok? Antes yo era un adicto a la lectura. Y cuando, ustedes saben qué es una adicción, ¿verdad? Yo era adicto a la lectura desde que iba de sexto de primaria. Yo me la vivía en las bibliotecas, ¿ok? Mi mamá y mis hermanos se iban al cine con mis primos, yo prefería quedarme a leer un libro. Así. Cuando conocí a mi esposa, yo inicié seminario bíblico a los 17 años. Cuando conocí a mi esposa, íbamos al parque y yo leyendo un libro. Íbamos a un camping de la iglesia y yo leyendo un libro. Íbamos a algún lugar y yo leyendo un libro. Estaba con ella y pasábamos tiempo de novios y leyendo un libro y la ponía a que me ayudara a hacer la tarea. Ella cursó seminario bíblico juntamente conmigo. Iba al baño y antes de ir al baño a hacer mis necesidades, que tarda uno, no del 1, ¿okay? Sino del 2, ¿qué creen que hacía? Me llevaba un libro. Era un adicto a la lectura. Hasta que Dios me habló a través de la palabra en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Tenía que darle tiempo a mi esposa, a mis hijas, diversión, y ahí fue que las cosas comenzaron a cambiar. Pero llegó un momento en que yo tuve que decidir qué es lo que yo iba a creer, así como ustedes seguramente. Lo que hice yo fue examinar todas las religiones predominantes y ver qué ofrecía cada quien. Cuando tú haces eso, te das cuenta que el único camino para llegar al cielo, por eso tengo esta certeza y esta seguridad, es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, ninguna religión ofrece lo que Cristo ofrece. Solo Cristo salva. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? De hecho, en Facebook tenemos un curso entero de religiones, sectas y herejías. Hablamos del budismo y sus creencias, hablamos del islam y sus creencias, hablamos del hinduismo y sus creencias, de las religiones predominantes, y nosotros descubrimos en ese estudio de que no hay nada más, no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida, sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, página 609. El elemento más básico de la fe es el conocimiento. El pensamiento cultural contemporáneo, dominado por el secularismo humanista, concibe la fe como lo opuesto al conocimiento. Que la fe es lo que entra en función cuando uno no tiene suficiente conocimiento o es un ignorante. ¿Cuántos han escuchado esa objeción? Solo los ignorantes son cristianos. Es lo más absurdo que hay. De hecho, si ustedes ven debates de cristianos en contra de ateos y otra religión, las personas con más conocimiento, no solamente bíblico, sino en todas las otras áreas, hablando acerca de apologética, somos nosotros los cristianos, por encima del ateísmo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hay apologistas que Dios les dio ese llamado a eso. La apologética es el presentar defensa de nuestra fe. Maestros de universidades teológicos que hacen debates públicos presentando los argumentos de nuestra fe. Y déjenme decirle, la fe cristiana no es para ignorantes. Tenemos el conocimiento de Dios, y yo creo que mayor conocimiento. Tan solo el hablar acerca de la naturaleza, de las leyes naturales, de nuestro propio cuerpo, del ojo humano y su complejidad, de cómo se lleva a cabo la vida. Tan solo un poquito de conocimiento de eso, podemos decir que hay un Dios perfecto, creador de todas las cosas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Es común escuchar, bueno, en realidad no puedo saberlo, pero me limito a creerlo. Sin embargo, el concepto bíblico de la fe no es un salto existencial a la esfera oscura o una esperanza sentimental del tipo de pedir un deseo
a una estrella fugaz. Lejos de ser una alternativa al conocimiento, la verdadera fe está basada en el conocimiento, tiene su fundamento seguro y sólido en el conocimiento de la verdad divina revelada. Ahora, el conocimiento nuestro, y yo les animo a que lean ese libro, no es un conocimiento que solamente es el creer en una fábula, el creer en Santa Claus. Tenemos evidencias de que el libro más creíble que existe es el Nuevo Testamento. Pero por alguna u otra razón, cuando lean ese libro de Más que un carpintero, el escritor argumenta sobre la palabra de Dios y sobre lo que creemos. Ustedes han escuchado dichos como que solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y cualquier otro dicho, y sin embargo se mueve. Dichos de famosos, de griegos y etcétera. Cuando ustedes ven la historia, el análisis a los libros antiguos, hay poquitas copias y una tradición oral de 800 o hasta 1000 años. El Nuevo Testamento tiene miles de copias y una tradición oral de alrededor de 100 años. Esto indica que el libro más real y verdadero que existe para creer y seguro es la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento. Más que lo que nos enseñan en la escuela, imagínese usted. Nuestra fe no está basada en fábulas, está basado en el conocimiento de la palabra de Dios, creyendo que es la verdad que nos da la vida. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Después entra la confianza que tenemos en Dios, y aquí entra el asunto, y eso es lo que usted tiene que decirle a todo el mundo. ¿Quién pierde más? Supongamos que no es así. La palabra de Dios es verdad, Cristo es real. Hay un paraíso, hay un infierno. Hay un solo camino, una verdad y una vida, y es Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es seguro. Pero imaginemos que no fuera así, solamente por tener una conversación con los que no creen. Y nos aventuramos al azar. ¿Quién pierde más al final del día? Si no existe nada y si no existe vida después de la muerte, como nuestra fe lo cree, no pasa nada. No perdí nada. El que no cree no perdió nada. Pero si resulta que este libro es real y verdadero, que por algo Cristo fue a la cruz y se enfrentó a tanta vergüenza para darnos salvación, y al final del camino nos damos cuenta de que si hay un paraíso y que si hay un infierno, ¿quién perdió más? ¿El que cree o el que no cree? El que no cree. Es lo más lógico y lo más sensato. Yo no sé ustedes, pero yo soy de las personas que I don't want to take any chances. Aparte de que esta fe que nosotros tenemos en la preciosa persona de Cristo Jesús es la fe en la que podemos depositar toda nuestra confianza. De lo contrario, si hubiera sido una falsedad, Él no se hubiera entregado a ese sacrificio. Él no hubiera muerto. De hecho, le pidió a Dios, ustedes lo saben: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Si hubiera otra forma de que la gente sea salva, pero no la había, y se ofreció a sí mismo en sacrificio y se enfrentó a la muerte más horrorosa. Yo se los he enseñado antes. Gobernadores de provincias romanas, con un poquito de misericordia, primero ahorcaban a los que iban a ser crucificados y luego los colgaban para que no sufrieran el dolor de la crucifixión. Era una muerte tan dolorosa. Ustedes han visto el caso de Cristo, ¿verdad que sí? La película. Es así. El caso de Cristo lo único que hace es estudiar la historia de las crucifixiones. Te ponían los clavos aquí, te ponían en esta posición
y morías asfixiado. Una muerte lenta y dolorosa. Si no la han visto, se la recomiendo. ¿Okay? Diga conmigo, fue su amor y su misericordia. ¿Cuánto dan un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor? Ya hablamos acerca de la justificación, del perdón de los pecados. Vamos a seguir adelante. Hablamos acerca de la fe. Ustedes pueden estudiar más a profundidad cuestiones de la fe. Y ahora vamos a hablar el resultado de la justificación. Y no me voy a entretener mucho en eso, sino que se los voy a explicar. Esto está en la página 634. ¿Ok? Vamos a Santiago 2:24. Cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. Santiago 2:24. Ay, híjole, se me perdió Santiago. Aquí está, Santiago 2:24. Vamos a leer el argumento desde antes. ¿Ok? Desde el versículo 14. Santiago 2:14. ¿Ya lo tenemos? Porque este es uno de los pasajes que mejor explican que el resultado de la justificación y de la regeneración son las buenas obras. ¿Ok? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora aquí entra el debate, donde muchos afirman que el apóstol Pablo, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Les explico el principio y lo que los dos escritores están tratando de enseñarnos. Primero tenemos que hacer hermenéuticamente un análisis histórico y cultural. Y en ese análisis histórico-cultural nosotros nos damos cuenta que Pablo le escribe a un grupo de personas con un problema, y Santiago le escribe a otro grupo de personas con otro problema totalmente distinto. En el caso de Pablo, él enseña y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Le escribe a personas que pensaban que la ley les podía salvar, que la ley les podía justificar. Pablo lo que está haciendo es explicarles que no hay nadie quien pueda cumplir la ley a plenitud, sino solamente Cristo, el Cordero perfecto. Por eso nuestra salvación es por fe en Cristo, el único capaz de cumplir toda la ley. Pero Santiago le escribe a un grupo de personas con otro problema diferente. Un grupo de personas que tomaban la doctrina de la gracia para hacer libertinaje sin obras. ¿Sí ven la gran diferencia? Ahora, cuando Santiago escribe de la justificación por las obras, en ese juego de palabras ustedes están viendo que Santiago está diciendo, una sin la otra no pueden existir.
Y lo único que les está enseñando cuando Él escribe y nos enseña a nosotros la iglesia es que las obras son la consecuencia lógica de la fe. Jesucristo, nuestro Señor también lo enseñó. Por sus frutos los conoceréis. Si me aman, ¿cuál es la consecuencia lógica? Guarden mis mandamientos. ¿Qué son esas? Buenas obras. ¿Ok? Entonces Santiago no está diciendo que la salvación sea por obras. Lo que está tratando de decir es que no puede separar las obras de la fe. Porque también las obras tienen consecuencia en nuestra vida o nuestra salvación. No consecuencia de salvación, sino de recompensa. Por eso menciona a Abraham, le fue contado por justicia, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo también lo enseña de la siguiente manera. ¿Acaso no saben que todos comparecerán ante qué? Ante el tribunal de Cristo, para que ustedes reciban su recompensa según sean sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces Santiago está diciendo: muéstrame tu fe con tus buenas obras. Si tú me dices yo creo en Dios, pero no tienes buenas obras, tú te estás engañando a ti mismo. Porque la fe sin obras es muerta. Es decir, no existe. Por eso, aquellas personas que ustedes ven que en Facebook son bien cristianos una temporada y en su mismo profile son unos demonitos en todas partes. Y dicen que creen en Dios, pero sus obras no lo muestran. Si no hay obras, quiere decir que no hay salvación. El verdadero salvo es cambiado, regenerado y entra en un proceso de santificación. El que se dice salvo, pero nunca tiene buenas obras, el Espíritu de Dios no está en él regenerándolo y santificándolo. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que nosotros tenemos que prestar especial atención a nuestras obras, porque el salvo, por ende y por consecuencia lógica, tiene buenas obras, no para salvación, sino para mostrar como fruto de la salvación. ¿Sí me explico o no? Ahora yo quiero que ustedes y yo nos pongamos a prueba. ¿Qué han hecho ustedes cuando se trata de mostrar las obras? Santiago dice: tienes que ayudar a otros. ¿Me siguen hasta aquí? Y miren lo que pasó hace unos días. El viernes pasado, les voy a contar esto sin el afán de echarme flores, ¿ok? ¿Me lo aceptan? Solo con fines de estudio. El viernes pasado llegó una persona, era como, ¿qué les diré? Dice que venía de New York, pero su acento era como de por allá, como iraní, de por esos rumbos, ¿ok? Llegó. Ustedes conocen que hay mucha gente que viene de aquellos rumbos que son vividores, ¿cierto o no es cierto? Siempre los están viendo, pidiendo dinero en lugar de ponerse a trabajar, o tocando instrumentos, pidiendo dinero en lugar de ponerse a trabajar. A otros los ven con un letrero afuera de Kroger o de Walmart: ayúdame, mi familia tiene hambre, no tengo comida, etcétera. ¿Ok? Nosotros sabemos cuál es la realidad de las cosas. Llegó un muchacho de 26 años. Me he encontrado con muchos aquí, han venido a la iglesia y vienen con sus niños para provocarte más lástima, ¿verdad? Y vienen con su cara de: mira lo que me está pasando. Me contó su historia, que no encuentra trabajo, que tiene que pagar su renta. Todos vienen con lo mismo: no tengo dinero para la renta, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si la iglesia me puede ayudar. En nuestra iglesia, por protocolo, nosotros no le damos ofrenda monetaria a nadie que no sea miembro de nuestra iglesia, ¿ok? A nadie. Solamente a miembros de nuestra iglesia nosotros ayudamos económicamente. A todos los demás tenemos un ministerio que es el Ministerio de Benevolencia, donde dirigimos a las personas a centros comunitarios y a centros de ayuda, para que esas organizaciones que reciben montones de donaciones de empresas grandes con el fin de ayudar a la comunidad les ayuden. Nosotros no tenemos
el poder adquisitivo o el dinero para poder ayudar a las personas. Solamente ayudamos a miembros de nuestra iglesia, y cuando son personas desconocidas les ayudamos con despensas. That's it. Pero a ellos no te los quitas de encima, sino es con dinero, ¿ok? Entonces me contó su historia, le dije que me daba mucha pena, que quería orar por él, etcétera. Le dije que no teníamos dinero, la pandemia, los hispanos, no es lo mismo que las iglesias americanas. Le aconsejé que fuera una iglesia americana, etcétera. Agarré mi cartera y traía $39, casi $40. Le digo, pero de mi bolsa te voy a ayudar. Para entonces ya me había preguntado que cómo estaba mi trabajo, etcétera. Le dije, pues mira, mi trabajo no está bien, a veces hay, a veces no hay, tengo 3 niñas. Y yo también le conté mi historia. También soy hombre, también tengo niñas. De repente entra KK, una niñita de 2 añitos y pico, 2 añitos y medio, casi 3. Y yo le dije, de corazón te los doy, aquí está. Y luego oré por él. ¿Y saben cómo terminó la conversación? Le dije, por lo menos te va a servir para tu baby, sabrá Dios si tenía uno a baby o no, para su lechita y para sus pañales. Que Dios te bendiga. Algo sucedió en su corazón, no sé si fue Dios que le hizo que la conciencia le remordiera, y le dice, ten, tú también lo necesitas, nada más dame 20, con esto tengo. Le digo, no, a mí no me hacen falta, de verdad, llévatelos. Yo diciendo, Señor, háblale más, que no vuelva a hacer estas cosas si está mintiendo. Y me quería regresar dinero de lo que yo le estaba dando de mi bolsa, y solamente quería $20. Yo sé, y ustedes saben cuando alguien les pide si está diciendo la verdad o les está tirando un cuento. ¿Cierto o no es cierto? Ustedes saben cuando alguien se les acerca en la calle, ¿para qué quiere ese dinero? Te piden para comer, pero ¿para qué lo quieren? Para las drogas, para el alcohol, etcétera. Ahora, ¿por eso debemos de no hacer buenas obras? No, eso no cambia nada. Nuestra responsabilidad es hacer buenas obras. Yo sé que me estaba echando mentiras. Le di dinero sabiendo, quitándome de lo mío, de mi dinero, para ayudarlo, porque me está contando una necesidad. Traía el iPhone más nuevo, tenía un carro más nuevo que el mío en el que llegó, y no tiene dinero. El niño estaba vestido con tenis de marca. Yo me fijo en todo, más que mi niña. Un niñito de 5 añitos con unos tenis Adidas de $60 para niño, 55. Mi niña puras de Walmart, porque yo digo, ¿para qué le compro esos tenis tan caros? Sí, los va a andar arrastrando, ¿verdad? Ahora no quiere decir que nunca lo haga, tampoco soy tan codo, ¿verdad? De repente la van a ver ahí con unos Adidas. Con una chamarrita así como esta, el niño bien vestidito, con ropa de marca, él con ropa de marca, con tenis de marca. Yo sabía que le gusta agarrar dinero gratis. Tú lo puedes percibir, pero aún así tú haces buenas obras, porque tu fe como cristiano te debe de llevar a hacerlo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, si tú dices, no, es que todo mundo son malos y nunca haces buenas obras con el necesitado, como dice Santiago, no estoy hablando solamente en ese aspecto, porque las buenas obras se extienden a muchas ramas de la vida cristiana, pero especialmente en estas áreas. Cuando tú le das a un homeless $5 para que se vaya a comprar una hamburguesa, Dios va a bendecir tu buena obra, independientemente de lo que él haga con el dinero. ¿Estamos aquí? Pero nosotros pensamos mucho, es que si le doy, ya sé en qué se lo va. No importa en qué se lo gaste. Tú hiciste lo que estás supuesto a hacer. Tú mostraste misericordia, tú mostraste compasión, tú hiciste lo que tenías que hacer. Si estás en Atlanta y les puedes llevar la comida, dales la comida. Que se vea que quieres hacer una buena obra por alguien. Quizá no sean agradecidos, pero tú cumpliste y Dios te va a bendecir a ti. Quizá después de que tú les ayudaste termines mal y hasta te ofendan. No importa, tú hiciste lo que tú tenías que hacer y tú vas a recibir tu recompensa, porque por cada buena obra que tú hagas se está escribiendo en el cielo. ¿Alguien dice amén? Para recompensa celestial tuya. Pero también se está escribiendo en el cielo cada obra que no hiciste o cada obra mala. Diga conmigo, ay Señor. ¿Sí ven?
Compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados cada uno según sean nuestras obras, sea buena o sea mala. Lo que hiciste, lo que no hiciste y lo que hiciste mal. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué pues vamos a decir? Por sus frutos los conoceréis. Un cristiano se conoce por sus buenas obras. Les doy un ejemplo. Si en tu trabajo no saben que eres cristiano y los sorprendiste un día, tú mismo diciéndoles, y nunca notaron nada en ti, tú estás en problemas. Y deberías de examinarte si hay fe en ti, porque un cristiano en ningún lugar pasa por desapercibido. Yo trabajé apenas mes y medio en la pandemia, en la compañía de basura que les comenté. Me trataban con un respeto la gente de ahí. De repente, cuando les empecé a hablar, porque yo siempre le predico a la gente invitándola a la iglesia. Oh, eres cristiano. No, y no solamente soy cristiano, soy pastor también. Dice, ahora entiendo por qué en todas estas semanas que tienes trabajando aquí con nosotros, no te he escuchado decir ni una sola palabra. Yo me quedé, wow. Hasta tu forma de hablar nota la gente. Tu forma de comportarte, tu carácter, tu forma de hacer las cosas, tu forma de trabajar. Imagínense a un pastor robando tiempo, perezoso en un trabajo. ¡Qué testimonio! Pero salí de ese trabajo siendo un hombre bien trabajador. Porque todo lo que hagas debes de hacerlo como para el Señor. Ahí es que está la bendición. ¿Cuántos dicen amén y dan fuerte aplauso al Señor? Si tienes 15 años con el mismo peluquero y todavía no sabe que eres cristiano, algo anda mal. 15 años sin invitarlo a la iglesia, come on. Yo me pongo a platicar en un lugar con alguien, mi esposa es idéntica, y lo primero que uno hace es invitarlos a la iglesia. Si no hay buenas obras, si no se te nota por tus buenas obras, por tu carácter, por tus palabras, por tu comportamiento, y si la gente te ve orando por los alimentos un día, porque de repente te dieron ganas de orar, pero eres un diablito, lo único que estás dando es mal testimonio. Hay gente que se ha quedado sorprendida, que ni se imagina que sean cristianas las personas, porque no hay buenas obras. Pero es que el cristianismo no es un rótulo aquí, el cristianismo está aquí. O eres o no eres. Y si eres, se te nota con tus buenas obras. Y si no eres, aunque digas que eres, no eres. ¿Me siguen hasta aquí? Muéstrame tu fe con tus buenas obras. Dile al que está a tu lado, no te rebajes. Ahora, somos seres humanos imperfectos, pero trata de no rebajarte. No te rebajes, no te pongas a pelear, no te pongas a decir malas palabras a medio mundo en frente de la gente. Que no se te salga el viejo hombre. Crucifícalo todos los días, dice el apóstol Pablo, y haz buenas obras que honren y glorifiquen a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Seguimos adelante, 6:45, santificación. En teología sabemos que la santificación es un proceso que lleva a cabo el Espíritu Santo. ¿Ok? Diga conmigo, santificación es transformación, del griego metamorfosis. ¿Han escuchado antes esa palabra? Metamorfosis es transformación. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que hace el Espíritu Santo en la santificación, es un proceso. Si tú llevas 5 años de cristiano y sigues lidiando con las mismas cosas de hace 5 años, algo anda mal. Porque se supone que tú vayas santificándote, que el Espíritu Santo te vaya santificando cada día y que cada día te vaya transformando
constantemente hasta llegar a la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo, Dios nos va transformando cada día. Y esa transformación se lleva a cabo en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Esa transformación se debe de notar en tu forma de hablar. Esa transformación se debe de notar en tu forma de pensar, porque la Escritura dice que ¿acaso no sabéis que ustedes, nosotros tenemos la mente de quién? ¿De Cristo? Somos imitadores de Cristo. Esa transformación se tiene que notar hasta en tu forma de vestir. ¿Alguien dice amén? Por eso es que cuando vemos exprostitutas regeneradas, su forma de vestir les cambia, ¿o no? Personas en el ocultismo, su forma de vestir, hasta eso les cambia. Amén. Pero ¿quién es el que produce el cambio? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y aquí voy a entrar en un tema bien candente, ¿me lo permite? Hay iglesias donde no le permiten la entrada a una mujer mal vestida, a una mujer de la vida galante, o a un muchacho que viene todo tatuado, con agujerado, y tú lo ves y te da miedo, te dan ganas de sacarle la vuelta. Hay iglesias que no permiten la entrada a esa clase de personas, ni a los borrachos. Y ahí es donde entra la palabra de nuestro Señor Jesucristo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús perdonó prostitutas, Jesús perdonó ladrones, recaudadores de impuestos, Jesús posó y se quedó en lugares donde la gente se escandalizaba. ¿Me siguen hasta aquí? Yo quiero que ustedes entiendan algo y que entendamos algo como iglesia. El juicio y el señalamiento no cambia a nadie. El amor, la aceptación restaura a las personas. Nosotros somos una iglesia, ustedes lo ven en muchos diseños que se ponen en pantalla. 3 palabras que caracterizan a nuestra iglesia: aceptación, restauración y amor. Aquí no juzgamos a nadie, aquí no señalamos a nadie, aquí no condenamos a nadie, aquí aceptamos y abrazamos a todo mundo por igual, porque creemos que hay un bendito Espíritu Santo que cambia y transforma a través de la palabra de Dios las vidas. ¿Alguien dice amén? Y sabemos que es un proceso y nos alegra ver el proceso de las personas. Yo lo he visto como pastor. Llega una persona bien mal hablada, en convivios cristianos se le salen las malas palabrotas, y a veces veo como nosotros como cristianos como que nos escandalizamos y wow, y yo me alegro. ¿Saben por qué me alegro? Porque sé que esas palabras que estoy escuchando, en un tiempo más el Espíritu Santo va a santificar a esa persona y la va a llevar a un cambio y a una transformación irreconocible. No hay nada más bonito, se los digo de verdad con corazón de pastor, que ver el proceso de cambio de una persona. Yo he visto personas que el Espíritu Santo va tocándoles y he visto su cambio, su forma de hablar, su forma de pensar, vuelvo y repito, hasta su forma de vestir. Hay otros que ya lo que traen ya no se lo pueden quitar, ¿verdad? Y así los amamos y así los aceptamos, porque en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si Jesús no rechaza por las cosas del pasado, la iglesia tampoco debe de hacerlo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando vea a un pecador transformado y renovado por el poder de Dios, no se asombre de ver a una persona con un aspecto que usted dice, no parece, porque su vida pasada le dejó muchas huellas, muchas marcas. Pero ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para que el Espíritu Santo pueda santificar y transformar? ¿Alguien dice amén? Si lo hizo en nosotros, lo puede hacer en cualquier otro. Amén. Yo le pregunto, ¿cómo era usted antes de venir a los pies de Cristo? ¿Ah? No quiere saber, pastor. A muchos de nosotros hasta vergüenza nos da hablar de nuestra vida pasada.
Si Dios lo hizo con usted, lo va a hacer con alguien más. Y sigue cambiándole y sigue transformando. Y usted sigue creciendo cada día y sigue siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. A ese proceso de cambio y de transformación que es iniciado, dirigido por el Espíritu Santo, se le llama santificación. Ojo aquí, diga conmigo, somos santos, no, pero con ganas, somos santos en un proceso de santificación. No malentienda las cosas. Muchos escritores bíblicos escriben a la iglesia, a los santos de tal iglesia, a los santos. Santo significa separado, apartado para Dios. Pero esa clase de santo nada más nos habla de lo que somos en Dios. Somos separados para el servicio de Dios. Pero la santificación como proceso de cambio es eso, un proceso. Entonces, diga bien fuerte, somos santos, separados para Dios, en proceso de santificación. ¿Alguien dice amén? Cada uno tiene su propio proceso. Cada uno corre de diferente manera. Lo importante es la perseverancia. Diga conmigo, la perseverancia. La característica, y eso está en la página 657, la característica principal del verdadero creyente se llama perseverancia. Ustedes ven las señales antes del fin en Mateo 24 y nos habla de perseverancia. Vean el mensaje del Apocalipsis a las 7 iglesias y nos habla de perseverancia. El verdadero cristiano persevera hasta el final. Por eso dice el apóstol Pablo que he peleado la buena batalla de la fe. He corrido con paciencia ¿qué? La carrera. La carrera de la que habla el apóstol Pablo en los Juegos Olímpicos no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, el correr con paciencia la carrera, el terminar la obra que Dios nos ha dado, nos habla de perseverancia. El verdadero salvo persevera hasta el fin. El verdadero salvo no aborta su fe. El verdadero salvo no se aparta de la fe. Escuche este pasaje. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. El verdadero creyente, el verdadero cristiano no vuelve atrás. ¿Alguien dice amén? Puede que caiga, eso sí. Cualquiera de nosotros puede caer en pecado, pero no vuelve a la práctica del pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Que es una gran diferencia. Y ya lo hemos hablado anteriormente. El verdadero cristiano no apostata de su fe. ¿Sabe qué es apostatar de la fe? Negar la fe. En los postreros tiempos habrá muchos que apostatarán de su fe. Ahí van incluidos maestros, evangelistas, hasta pastores. Los únicos que pueden apostatar de la fe son los creyentes, no los no creyentes. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso dice la Escritura, tengamos cuidado con la apostasía. Pero los apóstatas estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eran lobos disfrazados de corderos con pieles de oveja. Eran cabritos en el rebaño. Eran cizaña en medio del trigo. Pero a nosotros no nos corresponde hacer la separación, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el juicio del trono blanco pondrá a un lado los cabritos y al otro lado a las ovejas. Pondrá a un lado el trigo y al otro lado la cizaña. Pero son tan similares el trigo y la cizaña que si tratas de cortar a uno, puede que te lleves el otro. Por eso por eso dice la Escritura, déjenselo al Señor Dios Todopoderoso, al único que conoce lo profundo del corazón. ¿Alguien dice amén? Miren, es tanto lo que sucede en las iglesias con el trigo y la cizaña que uno se queda sorprendido. Hay gente, bueno, ahorita ya las cosas están un poquito diferentes, pero en mis tiempos los muchachos iban a las iglesias cuando querían encontrar una buena mujer.
Porque sabían que en la iglesia cristiana había buenas muchachas. No querían una de otro lugar, querían una cristiana. Y nada más eso, con esas intenciones llegaban a la iglesia, porque querían una cristiana, una buena mujer. Dios conoce la intención y para ganársela levantaban las manos y hacían un montón de show. No era real, después te dabas cuenta que no era real. Era apariencia para agarrar una buena muchacha. ¿Estamos aquí? Pero hay alguien que conoce el corazón. Diga conmigo, perseverancia. Amén. Ahí ustedes van a ver pruebas de las relaciones del cristiano con las demás personas y luego la glorificación. Diga conmigo, glorificación. ¿Qué es la glorificación? Y con eso terminamos y en la próxima clase vamos a hablar acerca de los ángeles. La glorificación es nuestra salvación culminada. Amén. Nuestra salvación consumada, nuestra salvación terminada. La glorificación es que suceda lo que la Escritura dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y seremos transformados, ¿verdad? Para ver al Señor y reunirnos con Él en el aire. Ahí viene nuestra glorificación, con un cuerpo resucitado o con un cuerpo glorificado, transformado en los aires. Es la salvación completa. ¿Ok? Ahora, la vida eterna con esta glorificación está en la Nueva Jerusalén. Amén. Y con eso quiero cerrar, se los quiero volver a repetir porque esto es parte de la glorificación. La salvación terminada es donde tú vas a pasar la eternidad. Ahora, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Digan bien fuerte conmigo: en cielo nuevo y tierra nueva. En el paraíso. Ustedes siempre me escuchan decir, cuando digo cielo, mejor digo paraíso y lo cambio. Porque tendemos a decir que cuando nos muramos nos vamos al cielo, o que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Y no es así. ¿Okay? Nuestra eternidad la pasamos en la Nueva Jerusalén, en la santa ciudad, la cual Juan vio descender del cielo como esposa ataviada y posarse sobre un nuevo planeta, sobre cielo nuevo y tierra nueva, creados por Dios, para que moremos en ella toda la eternidad. Esa es la glorificación, estar con Cristo en la Nueva Jerusalén, en ese paraíso por la eternidad. Por eso es que hay un corito que cantamos que dice: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, ¿no se lo sabe? Mar de cristal, y hasta en cumbia para que tenga más sabor. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Esa es nuestra fe y esa canción es solamente un relato de nuestra glorificación, de nuestra salvación completada para morar con Cristo por la eternidad, donde no hay día ni noche, donde no hay escasez de luz, porque Dios es luz todo el tiempo, donde todo es hermoso. ¿Alguien dice amén? Esa es la glorificación del cristiano. Eso lo esperamos con ansias. Por eso para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe cómo lo dice Pablo? ¿Quién me sacará de este cuerpo de inmundicia? ¿Hasta cuándo voy a resistir esta vida? Lo que yo quiero es salir de este cuerpo, de esta vida que estamos de pasadita como en una casa de campaña, y recibir la glorificación, la salvación completa que vino a comprar con su preciosa sangre nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la salvación desde el principio hasta el fin. ¿Saben qué es lo que nos debe de motivar cada día en nuestra vida cristiana? Primeramente, lo que Cristo ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que nos espera.
nuestra esperanza futura. El ver esa salvación terminada con cuerpos glorificados, viendo cara a cara al Señor. En mi país tenemos un dicho que dice: se me cuecen las habas. Quiere decir que ya no me aguanto, que ya me urge, que ya quiero hacerlo. A mí se me cuecen las habas por platicar con Abraham, con Pablo, con Pedro, así como el relato de Lázaro, ¿se acuerdan? Hablar con todos los grandes de la fe, hacerles un montón de preguntas y esperar mi turno para hablar con Jesús. Porque imagínense, aunque yo no sé cómo vaya a ser la comunicación, a mí me gusta soñar en ese cuerpo glorificado. Imagínate que tú piensas algo y con el poder de Dios te responde Jesús ahí inmediatamente, como si estuvieras por teléfono contestándole a todos los millones de cristianos en el paraíso, de hijos de Él, al mismo tiempo, y tener una conversación diaria con Jesús, haciéndole preguntas y contestando, y Él en su omnisciencia contestándole al mismo tiempo a todo mundo y conversando con todo mundo al mismo tiempo. Ahora, si hay que hacer fila, pues qué importa, vamos a estar ahí toda la eternidad, ¿verdad que sí? De todas maneras, no hay tiempo que valga. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si es tan amable. Yo espero que este estudio nos lleve a adorar, a servir, a ser agradecidos con el Señor, a buscarle más, a apasionarnos más por Él, a enamorarnos más de Él y a confiar en nuestra esperanza y a cobrar ánimo en nuestra esperanza futura. Mi mamá decía y tenía un dicho: Dios proveerá. Y siempre nos inculcó esa esperanza futura. Un día, tarde que temprano, todo dolor, todo sufrimiento, toda escasez, toda tribulación, toda angustia, un día todo va a terminar. Eso es lo que nos hace luchar cada día, ¿cierto? Un día todo esto se va a terminar y vamos a pasar a una mejor vida por la eternidad. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado.